Hola para todos los presentes, mi nombre es Edwin José Arias y mi grupo de expositores está conformado por Juan Manuel Bonilla, Joan Sebastián Sepúlveda y William Rodríguez. A continuación les hablaremos un poco sobre el tema por qué cuando dejamos un globo mucho tiempo al sol, este se estalla. Una breve introducción al tema sería que debido al calor aplicado a las moléculas del aire, estas se expanden, creando así que el globo llegue a su nivel máximo de elasticidad hasta reventar. A continuación, mi grupo de expositores les dará una mayor información sobre este tema y tal vez responderá algunas de sus dudas de por qué este fenómeno. La palabra gas fue propiamente dada por el científico Jean-Baptiste Van Helmont en la primera mitad del siglo XVII, a partir del vocablo latino chaos. Se trata de aquella materia que tiene poca densidad y que, por lo tanto, puede extenderse de manera indefinida. Esto nos permite decir que el gas es el estado de agregación de una materia que carece de volumen y de forma propia, algo que le permite diferenciarse de un líquido o de un sólido. A la hora de hablar de gas, tenemos que determinar que varias son las señas de identidad que lo identifican, claramente respecto a otros tipos de fluido. Así, entre las mismas se encuentra el hecho de que existe una gran distancia de vacío entre las partículas que lo conforman, lo que trae consigo que sea posible su compresión. De la misma forma, también se establece que las citadas partículas se encuentran en todo momento en movimiento, lo que supone que estén chocando contra las paredes de los recipientes que las contienen sobre las que ejercen presión. Y todo ello sin olvidar tampoco el hecho de que cuando dos gases entran en contacto, lo que se produce es una mezcla en la que las partículas de ambos quedan perfecta y uniformemente repartidas. Esto se consigue tanto al citado movimiento que las mismas tienen en todo momento como al gran espacio que existe entre ellas. El término se utiliza de forma genérica para referirse a los gases capaz de generar combustión y que se utilizan en el hogar o la industria. Presión. ¿Qué es la presión? Es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. En el Sistema Internacional de Unidades, la presión se mide en una unidad derivada que se denomina Pascal. Y en el sistema inglés, la presión se mide en libras por pulgada cuadrada. La presión se define como la magnitud escalar que relaciona la fuerza con la superficie sobre la cual actúa, es decir, equivale a la fuerza a la cual actúa sobre la superficie. Existen diferentes tipos de presión: presión absoluta y relativa, presión hidrostática e hidrodinámica, presión de un gas. Nos vamos a enfocar en la presión de un gas, que es explicada como el resultado macroscópico de las fuerzas implicadas por las colisiones de las moléculas del gas con las paredes del contenedor. La presión se define, por lo tanto, haciendo referencia a las propiedades macroscópicas de un gas. Esto quiere decir que las partículas del gas impactan con las paredes del recipiente en que los contiene. A continuación explicaré el comportamiento de los gases. Un gas tiene 4 cantidades: presión, volumen, temperatura y masa. Cualquier gas se considera como un fluido porque tiene las propiedades que le permiten comportarse como tal. Así que si el gas se calienta, se mueve con mayor velocidad. Si el gas, su temperatura disminuye, se mueve con menor velocidad. De esto se concluye que el gas depende de su densidad y que esto no tiene forma ni volumen. La densidad de los gases es fuertemente afectada por la presión y la temperatura. De esto salen las leyes de los gases. Una ley, que es la ley de Avogadro, dice: si aumenta la cantidad de gas, aumenta el volumen. Si disminuye esta cantidad, disminuye el volumen. Otra ley, ley de Boyle, dice que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta.
Otra ley, que es la ley de Charles, dice que si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Esto dice que si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. Igualmente hay otra ley, ley de Gay-Lussac. Si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Si la presión disminuye, la temperatura disminuye. Otra ley que dice, ley de los gases ideales. Las moléculas de los gases se mueven a gran velocidad de forma lineal pero desordenada. Y dice que la velocidad de las moléculas del gas es proporcional a la temperatura absoluta. Y por último, la ley de Dalton, que dice, la presión total de la mezcla de los gases es igual a la suma de las presiones de los gases que la componen. Finalmente, para concluir este fenómeno y responder más claramente y conciso a esta pregunta, podemos deducir que el globo se puede explotar por la temperatura del gas, el material del globo, al ambiente que esté expuesto y también según como el comportamiento que tenga este dicho gas y también según que lo contenga. Puede ser un elemento o un compuesto y esto varía según la colisión e interacción de sus moléculas entre sí para así hacer que el globo explote con la temperatura que esté en su entorno. Y así damos por terminado este video y agradecemos su comprensión.